Resolver nuestros conflictos con el tiempo, impuntualidad y procrastinación. Vaya tema. Vaya tema el que tenemos algunos cuando estallamos y nos exacerbamos de manera inimaginable porque otros no llegan a tiempo. Vaya tema el que verdaderamente sufrimos los que no importa lo que hagamos, no podemos llegar a tiempo. Vaya asunto que genera angustia cuando uno siente que no tiene el tiempo suficiente. Y vaya tema el que no parece que se acaba de solucionar cuando al conectar con lo que dice algún diccionario o las recomendaciones en general que se dan para el manejo del tiempo, quizá alguien explica que si, por ejemplo, tú eres impuntual, pues es porque eres muy optimista, lo cual verdaderamente es cierto, y que lo que podríamos hacer es adelantarnos en términos de planear mucho antes y ponernos algunas holguras de tiempo, ¿no? Por ejemplo, si tu cita es a las 11, pues recorrerte y decir, no, mi cita es a las 10:30. Y digo que vaya tema, porque los que batallamos con esto, y hoy explico que muchos de los casos que presentaré me recuerdan por lo que yo atravesé. Decimos, ok, lo hago, me pongo más tiempo, me levanto mucho más temprano o desde anoche preparo las cosas y haga lo que haga, de todas maneras, no consigo llegar a tiempo. ¿Qué más hay aquí? ¿Qué es lo que deberíamos saber al respecto? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria y del tiempo en el que te encuentres en este momento. Si no me conoces, aprovecho esta oportunidad para presentarme contigo. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Eso significa que mi pasión y mi propuesta es ayudarte a ir más profundo hasta resolver de raíz tus conflictos. Y comienzo agradeciendo a la persona que me ha pedido que dediquemos este podcast a hablar de conflictos de tiempo, razón por la cual quisiera compartirte la agenda, el plan de vuelo que me parece que podría ayudarnos a poder agotar hasta donde nos dé este tiempo estos temas en un nivel de profundidad que a ti te permita anclar nuevas conclusiones o que motive por lo pronto, nuevas reflexiones. Pues vamos a comenzar por repasar o realinearnos con la definición de tiempo. Es decir, ¿qué es el tiempo? Si estamos todo el tiempo peleando con el tiempo, como si el tiempo fuera un ente contra el que siempre estamos batallando. En segundo lugar, vamos hoy a revisar qué puede fallar en nuestra relación con el tiempo. Es decir, que como parte de esta producción, yo quiero ayudarte a verificar tres posibilidades. Una, cuando me exacerbo, me descarrilo, experimento una tensión exagerada porque otros son impuntuales. Dos, cuando no importa lo que haga, como te decía, no puedo llegar a tiempo. Y esto eventualmente llama a preguntas más profundas de qué es lo que verdaderamente aquí está pasando, en qué me ayuda el hecho de no llegar a tiempo. Y en posibilidad tres, cuando no me acaba de alcanzar el tiempo y me marcan un silbatazo final y yo me quedo continuamente con esas ganas de lograr algo, lo que podría estarse presentando como una secuencia de arrancones y frenones, momentos donde me superacelero, digo que sí llego y al final siempre algo pasa que no consigo estar en el objetivo que me había planteado o en la meta que alguien me había de alguna manera motivado a lograr. Bueno, ese será el punto número dos. Entonces, definición. Después, ¿cuáles son las problemáticas? Te las voy a poner hoy con ejemplos, porque cuando se trata de tiempo, me parece que nada como algunos casos ilustrativos que puedan ayudarte a ubicar en el tipo de problemática particular que podrías estar experimentando, no solo en lo que todos vemos, la punta del iceberg. Sufro o alguien sufre por lo que estoy haciendo, sino en un siguiente nivel, ¿qué es lo que podría estar motivando esto? Y en un tercer nivel,
qué sí puedo hacer, qué está en mis manos, en mi control activar para resolver esto. Por lo mismo, entonces, vamos a hablar del meollo de estos conflictos en general en las categorías que te voy a presentar y de las opciones que te recomiendo que he visto que funcionan con éxito en casos de muchas personas que definitivamente podrían tener algún conflicto con el tiempo y se acercan. Y sabes, quisiera hoy terminar de una manera original porque me gustaría apalancarme, apoyarme en la historia del conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, que pues muchos decimos, oye, ni me acuerdo cómo se llamaba, porque no tiene nombre en la historia, es el conejo blanco, pero todos nos acordamos perfecto de su conflicto, desde que se presentaba tarde, va en una lucha eterna contra el tiempo y comienza diciendo, me voy, ¿no? Se me hace tarde hoy. Bueno, pues nosotros arranquemos entonces con lo que tenemos preparado hoy, comenzando por qué es el tiempo, este enemigo que parece muchas veces imposible de vencer o de alcanzar. Si consultáramos un diccionario, lo que normalmente suele referir, ¿no? Nuestras ideas, lo que hemos nosotros convenido al respecto, las definiciones bajo las cuales armamos nuestras propias nociones, encontraríamos que el tiempo es una magnitud y alguien diría, no empecemos así. Finalmente, en términos sencillos, una forma de alinearnos, de ponernos de acuerdo para medir de manera homogénea la duración, el lapso que pasa entre ciertos hechos y cómo se van separando los acontecimientos, ¿no? Es decir, finalmente, aun cuando no tuviéramos un reloj, todos tenemos la medida de lo que ocurrió en el pasado, de lo que está ocurriendo en el presente y después lo que esperamos para el futuro. Ahora, para complicar un poco las cosas, diríamos que, sin embargo, si le preguntáramos a un físico cuántico qué es el tiempo, esta definición de salida de una forma de alinearnos respecto a una forma homogénea de medir el lapso que transcurre entre ciertas cosas, pues se vendría al suelo, porque para los físicos relativistas, en realidad lo que ocurre en el tiempo es una experiencia sujeta al observador, es decir, que el tiempo es relativo. Y si no, pues verifiquemos lo que nos pasa cuando estamos hartos en un lugar en el que ya no aguantamos y del que nos queremos ir, y cómo pasa cada minuto, cada segundo en comparación con esos momentos en los que estamos en plena pasión. Así que homogéneo o relativo, quizás la manera de resolver esto sea lo que dice un escritor. Un poeta, sabes, yo la verdad que recordaba mucho cuando preparaba este podcast eso que dice en una canción Alberto Vázquez, ¿no? De sabia virtud de conocer el tiempo, para aprender que en realidad hay un escritor de nombre Renato Leduc que escribe: sabia virtud de conocer el tiempo, tiempo de amar y desatarse a tiempo. Tiempo de amar y desatarse a tiempo, pues un significado que podría ser plenamente romántico, que para algunos podrían decir, no empecemos por ahí, ya empezamos mal con la definición, porque para mí quizás el tiempo es oro, esa sí es la definición, ¿no? El tiempo es oro porque es el espacio en el que yo consigo hacer lo que necesito para traer abundancia, no me digas que no, el tiempo es oro. O el tiempo es oro porque podría ofrecernos instantes que no van a regresar, o la definición que alguien me dio cuando me dijo, a ver, para mí el tiempo, o de hecho los problemas de tiempo, tienen que ver con una falta de respeto a otros. Y bueno, pues vamos a dejar sobre la mesa estas definiciones como posibilidades para los que el tiempo es oro, porque en él se hacen cosas que generarán abundancia, para el que el tiempo en realidad es relevante porque debería aprovecharlo para amar y desatarme, o simplemente para acercarme y decirle las palabras y hacer las caricias a quien posiblemente después no tendría frente a mí.
o el tiempo simplemente como el lapso para hacer ciertas cosas, las que yo quiero, o el tiempo como este tema de la manera de ofrecer, ¿no? En ese espacio cuando yo coincido con otro, un respeto hacia él, o un respeto hacia mí y mis tiempos. Bueno, muchas definiciones, palabra definida en la definición, algunos dicen no es una buena definición. ¿Qué te parece si nos mantenemos en un lapso que transcurre para hacer ciertas cosas? Pero dejo las otras posibilidades abiertas porque a lo largo de este podcast voy a estar regresando a algunas de ellas. En esencia, digamos, si pudiéramos enfocarnos en los problemas de tiempo que más nos sacan de nuestro estado de equilibrio, en esos conflictos de tiempo que podrían hacernos estallar y desde luego, luego lamentarlo. Me parece que es interesante ver una definición donde las cosas coinciden más fácil. Me refiero a procrastinar y a la impuntualidad. ¿Por qué? Porque en términos de procrastinación, hablamos de procrastinar como postergar el tiempo de hacer algo. Es decir, que ser impuntual sería una forma de procrastinar, es decir, una forma de postergar el momento de presentarme con alguien. ¿Por qué? Esa es la pregunta central. ¿Por qué postergo y, por cierto, molesto a otros? ¿Por qué postergo y dándome cuenta que no está bien y ya tensándome, no puedo hacer nada al respecto? Bueno, pues vamos entonces a lo que puede fallar, a lo que puede salir mal. Y tengo para ti, de hecho, las 3 posibilidades que presentaba el arranque, cuando lo que me descarrila son los otros y su impuntualidad, cuando lo que no puedo acabar de resolver y me tensa es que yo no llego a tiempo, o cuando el asunto clave a resolver es no me da tiempo, me marcan el silbatazo final y me quedo con ganas de hacer cosas. Porque eso que es lo que vemos en el primer nivel, en la superficie, yo digo que tiene un segundo nivel, como si estuviéramos observando el iceberg y lo que hay bajo él, cuando te planteo la siguiente secuencia. Si cuando otros son impuntuales, tú te exacerbas, reaccionas de manera exagerada, o si cuando llegas tarde, esto te empieza a generar una tensión y no la puedes resolver. O tres, cuando se trata de hacer ciertas tareas, sientes que no estás siendo suficientemente veloz y por más que te aceleras, no llegas. Es decir, si en cualquiera de estas opciones hay un conflicto emocional, aparece primero un estrés y este estrés no es una reacción de alerta efectiva porque finalmente las cosas no se resuelven como tú quieres. Entonces esta sobrereacción nos está hablando de algo que en el pasado te marcó. Quiero explicarlo de la manera más simple, por lo cual voy a usar una frase que estoy segura que va a ser muy fácil de recordar. Toda reacción exagerada está relacionada con una mala experiencia pasada. Repito, toda sobrereacción, una reacción emocional exagerada, está siempre relacionada con una mala experiencia pasada. ¿A qué me refiero hoy con esto? A que detrás de los impuntuales que no podemos llegar a tiempo, de los que desespero por mi impuntualidad y los de que se aceleran y se frenan sin poder llegar a la meta, tiene que haber un evento que ocurrió en el pasado que se vivió de manera traumática o dicho de manera sencilla, tuvo que haber algo que me amenazó a mí y a mis necesidades, a mis deseos afectivos, psicológicos o incluso mis necesidades fisiológicas, amenaza que se concretó o tensión que me marcó sin poderse resolver de manera efectiva, a partir de lo cual estructuré conclusiones. Y estoy segura que alguien dirá, no, ¿cómo? A ver, este podcast ni se necesitaba. Basta decir que a alguien le falta el respeto a otro punto y se acabó.
Y yo te digo que, sin embargo, si nos quedamos allí, si presentamos una postura tajante ante un conflicto relacionado con el tiempo, no lo vamos a poder resolver en ese nivel, sino que esto requiere la empatía y el deseo de profundizar al entender que lo que esté ocurriendo es altamente probable que exceda la voluntad, tanto del que dice, no, ya no me vuelvo a enojar, ya sé que mi novio, mi esposa siempre es impuntual, o la buena voluntad del que dice, ya me di cuenta que él se pone tenso, ahora sí lo voy a hacer distinto, porque la buena voluntad no acaba de resolver algunas cosas que se quedaron grabadas y razón por la cual me gustaría entonces hoy plantearte que nuestros conflictos con el tiempo son en lo fundamental una estrategia de sobrevivencia. Conclusiones que ahora están disparando una forma de desenvolvernos, de manejarnos en la interacción con nosotros, que desde una perspectiva muy arcaica, si así lo queremos decir, están tratando de salvarme del peligro porque posiblemente fui el primero en llegar en un punto en el que me sentí solo y por llegar temprano hubo consecuencias que lamentar, o de un peligro porque de hecho llegando tarde me fue tan mal que ahora me aseguro de ser el primero. Un peligro que creo que no es mejor ejemplificar, sino a través de casos, por lo que entonces agradezco a las personas que me permiten compartir las historias que tenemos preparadas para el día de hoy, mediante las cuales pretendemos llegar al punto número 3 de nuestra agenda. ¿Cuál es el meollo verdadero del conflicto o de ese peligro para el cual ahora mi llegada a destiempo o mi llegada anticipada en el tiempo y sobre todo mi intolerancia con los otros que no respetan esto puede exacerbarse al punto que la tensión ya me esté preocupando o incluso al punto que la tensión esté cobrando facturas en el cuerpo? Bueno, pues empiezo con el primer caso. Hablaremos hoy del caso uno de la mujer cuyo nacimiento se tuvo que retrasar porque sus padres habían dejado la luz prendida en su casa. Sonaría algo extraño. Desde luego nunca empezamos por allí. Explico que muchas veces vienen personas a sesiones de terapia y desde luego no es lo primero que están pensando que tengan conflictos con el tiempo. Hay quien me dice eso es absolutamente irrelevante, mi conflicto es otro. Y luego resulta que el problema físico podría tener alguna correlación con el tiempo. Bueno, voy con el caso uno. Ella me explica de salida cómo está sufriendo, esta es la razón de la consulta, porque quisiera estar más presente, por un lado, con sus hijos, con su familia, y cuando no está presente es porque está en juicio. Así define ella su problema y para ser más precisos, le está pesando mucho darse cuenta cómo, aunque muchas veces no quisiera, se ve ejerciendo el mismo rol y las mismas acciones que hiciera en casa su mamá, rol del que en muchos momentos ella quisiera poderse separar, pero no solo no puede, sino que estalla, sobrereacciona y lastima a sus hijos, lo que en verdad para ella es algo que no está pudiendo solucionar y quiere ayuda. Así que entonces vamos a revisar la última vez. Si el problema es que sobrereacciona y se enfada por algo que pasa y quisiera estar más presente, esa es su conexión con el tiempo al principio. Yo lo pregunto y te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que ocurrió algún evento que lamentar, en su caso con ella, que le hubiera sentido, como que le hubiera hecho sentir avergonzada? A ti cualquier evento de conflicto con el tiempo. Pongo el ejemplo con ella, tú puedes ir haciendo tu caso. Ella me dice, a ver, la última vez que tuve este conflicto, porque además yo te lo explico ahora en mis propios términos, pero cuando ella se acerca a terapia, el tema puede tanto que genera una profunda tristeza y comienza ella a llorar. Por cierto que las lágrimas limpian la tristeza, les damos la bienvenida, pero no queremos que el pensamiento o la interpretación de algo nos descarrile, porque ella está en la interpretación de soy mala madre y los estoy lastimando nuevamente, con lo cual no resolvemos nada. Abrimos una vez más la ventana a la empatía, queremos entender esa última vez que ella se desesperó, que gritó.
hacer a un lado el juicio y entender qué pasó. Pues ella me lo explica de manera muy sencilla. Estamos en la casa de playa, van a venir los suegros de ella, los abuelos de sus hijos, y van a avisar cuando lleguen para que se les recoja. Están allí, ¿no? Pasa el tiempo y eventualmente los abuelos llaman, su hija, una de sus hijos, toma la llamada. Ah, muy bien, ya están aquí, perfecto, ahorita aviso. Y como muchas veces hacen los niños, cuelgan y siguen jugando y se les olvida lo que les habían pedido. Desde luego, cuando ya les avisa, pues ya pasó un tiempo y la madre explota cuando se entera que no le avisó a tiempo. Bien, ese es el momento que descarrila. Quiero entonces ayudarte a entender cuál es el reclamo central que tú tienes que hacer o cuando alguien no llega a tiempo o cuando tú no estás a tiempo. ¿Por qué no me da más espacio para hacer mis actividades? ¿Por qué no considera mis necesidades? O como ella me dijo, a ver, como que el reclamo, o sea, sí, lo que tú habrías de decir o de expresar que no te parece justo en esta situación que está ocurriendo y que de alguna manera te molesta tanto. Y me dice, bueno, a ver, sí, no me avisó a tiempo y eso me molesta, porque el hecho de que no me avise a tiempo significa que yo no voy a estar lista para ayudarle a otro y eso podría hacerlos sentir defraudados. Voy a tres partes porque a veces con el solo hecho de verificar el reclamo central que está en juego, lo que me puede, yo llego en una definición a un tema bastante más profundo. ¿Cuál es el nombre del reclamo central? Que no me avisen que ya llegaron a tiempo. ¿Por qué? Porque yo no les voy a poder ayudar. Y tercer nivel, porque si no les ayudo, se van a defraudar o los voy a defraudar. Vaya, vaya si llegamos rápido con el reclamo central, ¿cómo te va a ti con eso? Entonces, le pregunto yo, la segunda interrogante que nos puede ayudar así a llegar de manera profunda y práctica al meollo de tu asunto. Si el reclamo central es, en este caso, que no llegue a tiempo a ayudar a quien puedo defraudar, ¿cuándo fue la primera vez que tú recuerdes haber defraudado a alguien porque no llegaste a tiempo para ayudarle? Y se me ocurre plantearle un alcance de respuesta y le digo, a ver, esto puede pasar, por ejemplo, cuando estabas en la primaria, en tu infancia temprana, o también puede haber ocurrido algo, por ejemplo, con tu mamá cuando te estaba esperando o en tu propio nacimiento. Lo que estamos buscando y le pedimos a tu mente que nos ayude a responder de manera pronta, expedita, es la siguiente pregunta, la respuesta a esta pregunta. ¿Cuándo, por no estar a tiempo, no pudiste ayudar a alguien y lo defraudaste? Te pudo haber pasado a ti o incluso pudo haber pasado en tu nacimiento o incluso durante tu concepción algo le pasó a tu mamá. Ella escucha la pregunta y me dice, vaya, curioso. Qué curioso porque esto me hace recordar lo que cuenta mamá siempre de mi nacimiento. Desde luego yo no me acuerdo, pero sí me acuerdo de lo que mi mamá cuenta. Y cuenta cómo cuando yo iba a nacer, mis papás llegan al hospital, imaginemos eso, los papás llegan al hospital, así, ya sabes, en la emergencia del nacimiento, que normalmente pues trae mucha agitación y tensión. em, y de repente mamá dice, dejamos o no la luz prendida. Es más, luego en el relato me dice, ¿sabes qué? Ya ni sé si la habían dejado prendida o la tenían que dejar apagada. Voy a revisar, pero ¿cuál es el caso? Seguro. Mamá le pide a papá que salga disparado a la casa a ver el asunto de la luz, mientras ella está a punto de dar a luz. Y pues el papá no llega, se tarda en llegar y la mamá empieza a vivir con una sobretensión el que no llegue alguien a tiempo para ayudarla. Se ha demostrado
que cuando una persona vive una tensión que no se puede resolver y esto genera un impacto intenso, lo que la madre siente también lo recibe el hijo, incluso hasta sus 7 años de edad en promedio. ¿Por qué un alma se plantearía estas condiciones de salida que le van a generar esta sobretensión cuando otro se fue a hacer otras cosas y no va a estar a tiempo, lo que le genera a su madre una enorme tensión? Sabes, en la propia trama que genera este punto de partida, podemos estudiar y entender el desafío, uno de tantos seguramente, pero uno central que esta alma viene a resolver. Porque si fuéramos comentaristas de televisión o de un partido de fútbol, ya podríamos haber empezado aquí a decir, a ver, ¿cómo? Si la idea era que prendieran la luz, por ejemplo, para que los rateros no se alertaran, pues ¿qué no se alertarían más si ven al papá llegar y luego salir? O alguien diría, no, ¿cómo? Si la idea era dejar la luz prendida para que los hermanitos no se preocuparan. ¿Qué no se iban a despertar si oyeran al papá entrar? Y tantas otras hipótesis y conjeturas que estarían divertidas, pero finalmente que nos quieren llevar al siguiente asunto. ¿Cuántas veces en nuestra vida el meollo del tema y de nuestro conflicto con el tiempo es que nos estamos metiendo el pie nosotros mismos cuando nos planteamos requisitos, restricciones que no eran indispensables, cuando le metemos a la agenda tantas cosas por hacer con este deseo desenfrenado de lograrlo todo, que con ello quizá perdemos de vista lo esencial? Para complicar este primer caso, pues la madre de esta mujer es perfeccionista, como muchos de nosotros que tenemos problemas y conflictos con el tiempo somos. Es decir, no solo optimistas, sino agreguemos hoy a los condimentos la perfección, que por cierto también es otra estrategia de sobrevivencia o de solución. ¿Por qué lo digo? Porque quienes sobrehacemos con tal de lograr el objetivo perfecto, con ello estamos buscando no desviarnos ni un segundo y no haya consecuencias que lamentar. Entonces, se convergen, ¿no? Varios asuntos, pero el central aquí, que nos dice la trama en este primer caso, a ella le molesta que otros no le den el aviso de tiempo para ayudar y no defraudar a otros. Porque posiblemente como su mamá y su papá contemple cosas a veces que no eran indispensables porque a lo mejor se distraiga como la hija que se va a jugar y se le olvida que ya llegaron los abuelos, o porque quizás por alguna otra razón, además de todo esto, quisiera primero complacer a otros y entrar en la agenda de otros, olvidándose de aspectos propios. ¿Cómo vamos hasta aquí? Caso uno, voy con el caso 2. Vamos a ir acumulando información. Para ti va a haber cosas que hagan sentido y otras no tanto, pero estoy segura que en la información, si para ti el conflicto de tiempo es fuerte, aquí tiene que haber algo que sea de valor. El caso de los hermanos que no podían con la impuntualidad de otros. En su caso, el conflicto particular no solo es no poder con la impuntualidad de otros, sino no poder con la impuntualidad de otros cuando adquirimos compromisos con otros. Es decir, que esto lo que nos explica es que cuando hay un conflicto de tiempo no basta decir, tengo problema con los impuntuales, o para mí el conflicto es que no me avisen a tiempo lo que tengo que hacer, o yo nunca llego a tiempo. Me gustaría que pudieras precisar exactamente de qué se trata tu problema y cómo precisamos cuando tú dices, tengo problema con esto, ¿por qué? Yo tengo problema con la impuntualidad porque me choca llegar tarde con otros, ¿ok? Tengo problema, un conflicto con la puntualidad porque no quiero estar tarde en mis compromisos con otros. Es el caso 2, el caso de estos dos hermanos. Uno de ellos es Juan. Juan es siempre observante del tiempo con una puntualidad tipo inglesa, ¿no? Menciona que en realidad él comenzó a ser estricto y observante de la importancia de estar a tiempo a raíz de alguna ocasión en la que, pues, tomó un, curso de coaching en el que le explicaron que llegar tarde significa no respetar a otros. Sin embargo, hay varias cosas en su historia pasada que no tiene tan claras y es posible que su conflicto haya empezado antes de esto.
En esencia, sus conflictos actuales, la razón por la que hay interacción y consulta, están ocurriendo porque por motivos románticos, em, pues resulta que se encontró con una mujer que distinta a él que es tan estricto y observante, es el polo opuesto. Es decir, ella es laxa con el tiempo, no hay conflicto con el tiempo es abundante, con lo cual siempre se le hace tarde. Llegado un punto, pues ya estas diferencias han comenzado a crecer en intensidad e implicaciones. Si le preguntáramos a Emma, su novia, la historia real, desde luego los nombres no, para proteger a las personas que están involucradas y que nos permiten entregar esta historia. Esta es la historia de Emma. Emma nos diría, es que no lo puedo creer. El primer gran problema porque llegamos a una fiesta tarde 15 minutos. 15 minutos en México, cuando aquí, las invitaciones a las bodas se ponen para que la gente llegue media hora después, o sea, ¿dónde vive?, ¿no? Y en efecto, la invitación a la fiesta puede decir: "Bienvenidos a las 8", lo que ella interpreta como una invitación de boda a partir de las 8, y él interpreta como no más tarde de las 8. No solo pasa allí, luego ella me dice: "No, es que, a ver, la última vez que hubo un conflicto grave, así, pero grave, pues teníamos una cena que empezaba a las 10 y llegamos a las 10:02, no lo puedo creer". Y sin embargo, digo que esto en ocasiones, estas tensiones traspasan la barrera del cuerpo. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero a que una de las últimas en que ha habido diferencias, estaban con él, estaban juntos, es decir, parecía que él tenía el control de la agenda y pues ya que se iban rumbo al compromiso, a una cuadra o menos, ella se acuerda y le dice: "¿Qué crees? Se me olvidó el teléfono". Es decir, que siempre pasa algo, por lo que finalmente no puede estar ella a tiempo. Él regresa, por supuesto, exacerbado, a veces se lo dice, a veces guarda para sí la atención, entra corriendo a buscar el famoso teléfono y al entrar topa su pie con un escalón, que es como, ¿sabes?, más duro que el mármol, escalón que hace que se lastime, y este evento concluye con radiografías, en una consulta médica y con una chancla ortopédica que él tiene que usar. No se fractura, pero sí se rompe una cápsula dentro de los huesos del dedo gordo, digamos, sin entrar en materia técnica, esto es lo que pasa. Evento que metafóricamente nos está recordando lo que le pasa a él todo el tiempo. Cuando él quiere avanzar y moverse en una dirección, resulta que hay conflictos porque alguien no le permite moverse así de rápido. Y bueno, interesante porque en la historia de Juan, por cierto, su hermano también vive conflictos con el tiempo. Lo que me explica mi Emma es, me llama la atención que el otro día que llegué a su casa, su hermano estaba súper desesperado porque era la 1 y a las 2 llegaban la familia para una comida, pero faltaba una hora. Después me di cuenta que, bueno, la invitación, imaginemos que era a las 3 para comer y pues, los familiares llegaron a las 3:15, pero su hermano ya desde las 3:02 comenzó a decir: "Oye, ¿le puedes hablar? ¿Qué pasó? ¿Por qué no han llegado?". Es decir, que cuando hay exacerbación respecto a un tema y esta exacerbación o esta tensión supera, digamos, o nos desborda, ya podríamos sospechar que aquí hay un conflicto familiar. Y lo digo porque he visto varios casos donde lo que ocurre a nivel familiar podría tener como que ver, ¿sabes? Y más que como que ver, estar anclado a eventos como el que te voy a pasar ahora, que te voy a presentar. Los 2 son pequeños, los 2 están en el patio de una escuela y esperan que llegue mamá para recogerlos, y cuando llega mamá, mamá llega desesperada porque hubo tanto tráfico que no hubo tiempo para lo que ella quería y mamá explotó en tensión. He visto otros casos, donde para que se explote en tensión, digamos, el nivel de lo ocurrido es un poco más alto o superior, en términos de, por ejemplo, la señora que estaba con sus hijos en casa, suena el teléfono, no contesta, es decir, no se da cuenta, pasan algunos minutos y cuando vuelve a sonar el teléfono le avisan que murió un familiar del que no tuvo tiempo de despedirse.
Finalmente aquí el tema no es qué pasó y si es tan grave a la vista de alguien como que no llegué a tiempo para firmar una escritura, pero no pasó nada, se pospuso la cita o no llegué a tiempo y alguien murió. El asunto es cómo lo vivo yo. Es decir, el conflicto no se mide en términos de vida interior por lo que opina el derredor, sino por lo que está pasando en el cuerpo y la tensión que esto está dejando como una huella. De tal manera que entonces este segundo caso me ayuda a ilustrar los muchos otros ejemplos que he encontrado. Cuando, por ejemplo, la tensión o el tema se vivió como de vida o muerte, cuando posiblemente sí hubo una muerte, es decir, cuando me sonó el silbatazo y ya no tuve más tiempo para salir a la escena, pues salir a juego y abrazar o decirle a alguien lo que yo realmente anhelaba y donde muchas veces si no pude llegar a tiempo, aquí el meollo central del caso 2 es porque posiblemente estuve en el juego de otros o estuve en las prioridades de otros, estuve desbordado por otras cosas. Ahora bien, caso número 3. ¿Qué pasó en el caso de Elma? ¿De dónde viene su impuntualidad de ella, de las Emas, perdóname, o hemos del mundo? Es decir, ¿por qué somos impuntuales? Y la pregunta con la que empezamos este trabajo de análisis es si siempre fuiste impuntual, porque un bebé normalmente, a no ser que quiera adelantarse o retrasarse, viene con una sincronía en el tiempo, ¿no? Si el bebé nace antes o después, ya sabemos que hay un tema que se viene a explorar de nacimiento tan importante que es evidente que lo vamos a evaluar a lo largo de la vida y las experiencias, pero muchas veces no somos impuntuales así de nacimiento. Para ella, en realidad, el conflicto, pues, con Juan no es nuevo. Ya le ha pasado muchas otras veces con jefes, con doctores, con médicos, cuando llega tarde y la regañan. Y ella finalmente, por mucho tiempo, se había autocontestado en términos de decir, pues no es para tanto, que les falte el respeto. Pero la verdad que no lo hice así, no lo hice queriendo. Y en serio que uno no lo hace buscando eso. Pero desde luego su reflexión empieza a ser más profunda y le empieza a dedicar un poco más de tiempo a resolver el conflicto. Cuando a Juan, a quien ama, pues ya el tema le ha traspasado a su cuerpo, a su pie, y cuando además ella escucha en términos de abundancia que cuando tú llegas tarde estás quitándole el tiempo a alguien, no robándolo a conciencia, pero quitándole el tiempo a alguien que podría usar para generar abundancia y que por lo tanto esto no es una buena idea. Esas 2 cosas, en el caso de Emma, hacen que ella desee profundizar y entender un poco más de dónde viene esto. Así que entonces la pregunta para quienes enfrentamos el conflicto de la impuntualidad sin poderlo resolver, tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuándo, por ejemplo, fuiste el primero o la primera en llegar y por hacerlo enfrentaste un gran peligro, solo o sola? Es decir, llegaste tan a tiempo o antes que no había quien te acompañara y tuviste que enfrentar un peligro, razón por la cual ahora la mente consciente te está protegiendo y te hace postergar el momento de llegar, no procrastinar por procrastinar, no, llegar tarde para poder posponer el momento en el que aparezca el peligro y tener a otros para enfrentarlo. O lo contrario, yo quisiera posponer la llegada porque si llego a tiempo o temprano hay un peligro que quiero evitar y llegando tarde ya no lo veo. ¿Cuál de estas preguntas te lleva a una respuesta? Porque tiene que haber un momento en el que llegar a tiempo fue una amenaza que no se pudo resolver, como en el caso de Emma, donde en cuanto escucha la pregunta, ¿cuándo fue la primera vez que llegar a tiempo o temprano significó peligro, peligro solo, en soledad? Ella me dice, lo tengo claro, porque mamá se fue de casa y el día que llegó a casa, recuerdo perfecto ese viernes, yo fui la primera en llegar. Momento a partir del cual es posible que su mente no consciente le proponga una solución de sobrevivencia
Y digo de sobrevivencia porque en esos momentos la mente que te ve perturbado desea que arribes a una conclusión y uno lo hace de forma precipitada, con la emoción turbada, cuando el pensamiento no es claro y cuando estamos viendo una pequeña fracción de las cosas, exagerando la conclusión a futuro. No, no es una buena idea llegar a tiempo porque puedo llegar sola y enfrentar esto sola. No se queda aquí su conflicto. Hay otros dos temas que significan parte de su conflicto y su batalla con el tiempo. Es decir, que hay un combo, si bien no infinito, donde muchas veces hay dos o tres eventos mayores que te marcaron y que nos pueden acabar de explicar el porqué de los conflictos con el tiempo. En el caso de Emma, esta es la historia. Desde pequeña ya se acuerda cómo sus papás no le daban el tiempo suficiente que ella necesitaba para hacer sus deberes y tenía que pelear con el tiempo para ello. Recuerda perfecto, cuando estando en secundaria tiene exámenes finales y un fin de semana que tiene que estudiar, sus papás la sacan de la casa para ir a una fiesta de 15 años, que ni siquiera era de una amiga suya, una fiesta de 15 años para cumplir con los compromisos de los amigos de sus papás. Y me dice, yo llegué a la fiesta con el cuaderno así de biología para estudiar, me acuerdo perfecto, porque si no, no me daba tiempo. Esta situación se ha exacerbado a lo largo de su vida y alcanza un clímax, un punto máximo de tensión cuando recibiendo una nueva responsabilidad laboral, con tal de cumplir los compromisos con otros, fíjate curioso, se repite, con tal de cumplir compromisos con otros, su jefe le llama todo el tiempo a juntas, con lo cual ella no puede dedicar el tiempo que necesita para eso. Situación a raíz de la cual entonces ella se vuelve tajante. En ese momento no puede hacer nada, acaba trabajando nuevamente a las 6, 10, 11, 12 de la noche, lo cual nos lleva al tercer conflicto. Es decir, no solo es que otros no le permitan ocupar el tiempo que necesita, lo cual en algún momento tiene consecuencias que lamentar, no del ancho en ese puesto para el cual ella no tenía preparación y necesitaba tiempo. No solo es que su conflicto haya sido llegué primero, es decir, aquí ya vamos viendo dos cosas que convergen. Ser el primero es un peligro, no tengo el tiempo que necesito para hacer lo que quiero, sino número tres. Emma recuerda cómo en algún trabajo también estiraba y estiraba y estiraba y estiraba el tiempo para hacer y finalmente ser reconocida. Sí, ser reconocida y como la semana de 8 días en la que 5 son laborales, en la que hay 8 horas supuestas de trabajo, pues no da. Y como no da, entonces ella lo que decide, junto con un grupo que le sigue, es, pues yo me quedo los viernes tarde y eventualmente en un punto en el que esta situación va a un punto extremo, ella tiene que trabajar fines de semana y acabar sábados, ¿por qué no? Siendo ya domingo a las 4 de la mañana. Y si esta es tu creencia y si esto se presenta en tu caso, esto es lo que puede estar ocurriendo, porque cuando vamos sobre la vida buscando ser reconocidos al hacer y sobrehacer, la vida misma nos va a ayudar a rectificar esta creencia y ayudarnos a entender que no es hacer la forma más amorosa, ni siquiera una forma efectiva en la que muchos nos van a reconocer. Es decir, que en ella, si yo pudiera emplear una pluma para hablar de extremos, lo que observamos es una conducta extrema. Que yo hago, no soy reconocida, adivina a qué conclusión llega. Pues no tiene caso estar a tiempo, porque yo estiré el tiempo, traté de llegar y como ya no llegué, ya no voy a sobrehacer, pero ahora me voy al otro lado, no voy a llegar a tiempo. Resulta que ella en ese trabajo había sobrehecho cuando sus compañeros se habían dado el tiempo de atender sus placeres. Y ella entendiendo incorrectamente este balance en el tiempo, o hace y resta su tiempo, luego deja de hacer. ¿Te suena este punto? Es decir, encontrar un punto medio después de haber vivido extremos, pudiera ser una reflexión que ayude en tu caso. Pues vámonos acercando entonces al cuarto caso que tengo para ti, en el que el asunto ahora no es las restricciones innecesarias por un perfeccionismo, caso uno, tampoco es prestarle tanta atención a la agenda de otros que no atiendo cosas vitales que desearía,
caso número 2, o no es sobrehacer, sobrehacer, sobrehacer para ser reconocido. Este cuarto y último caso tiene que ver con la rigidez en ciertos planteamientos respecto al uso de tiempo. Georgina es una corredora, me refiero no profesional, sino que le gusta correr en las mañanas, es parte de su agenda, y entra en relación con alguien. Resulta que después de un tiempo deciden empezar a vivir juntos los fines de semana, y el primer fin de semana estalla la bomba, no pasa del primero, cuando su pareja está desesperado porque no ve que tenga fin, cuando viene ella para desayunar, cuando viene para empezar a disfrutar el fin de semana, porque ella está corriendo. Y desde luego, curioso, ¿sabes? Porque digo que a veces los casos no se presentan así, sino con motivo de las implicaciones o la factura que esto ya le está cobrando al cuerpo. Resulta curioso y extraño al mismo tiempo que Georgina empieza siempre a correr y siente una extraña alergia. La nariz le gotea. Alergias que siempre revelan conflictos por un peligro potencial de separación, como el que vivió cuando su pareja le reclamó. Peligro de separación que al final se concretó y que por lo tanto, como su mente quiere evitar que vuelva a haber conflictos de separación, como la mente ha unido, ha conectado correr con separación, ahora cada que corre gotea su nariz. ¿Cómo vamos hasta este punto? Estoy segura que habrás, con motivo de este contenido, identificado algunas cosas que puedan estar pasando contigo. Y me parece importante, antes de brincar a la cuarta sección, de qué podemos hacer, ya que entendemos el meollo del asunto, para resolver esto. em, pues explicar que en todo caso lo que vamos a necesitar es cambiar conclusiones. Conclusiones que muchas veces se quedaron grabadas en la mente de manera no consciente y que ahora son las que están operando todo el tiempo en tu contra. Es decir, la supuesta estrategia de sobrevivencia para evitar el peligro me está metiendo en más peligro. Y yo me doy cuenta porque aunque digo que quiero ser puntual, no puedo, o porque todo el tiempo digo que voy a ser más tolerante, pero cada que alguien llega tarde en mis compromisos con otro, yo exploto. Entonces, estas estrategias, estas conclusiones que estructuré normalmente en algún momento de mi vida, donde tenía yo una vista pequeño de un niño, sea que haya sido niño, bebé o haya ocurrido en otro momento cuando yo era pequeño, se están repitiendo para que llegado el punto del rompimiento donde digo no puedo más, ya fracturé relaciones, por ejemplo, porque los otros no son puntuales y eso yo no puedo, pero yo apreciaba esa relación, o en realidad estoy en peligro de separación de un trabajo porque no llego a tiempo y por más que mi jefe habla conmigo, yo digo, sí, tiene razón, no lo consigo. Lo que nos está indicando esto es que hay una conclusión que está operando de manera no consciente y en forma automática. Bien, en muchas ocasiones el solo escuchar esto y el conectar con el evento pasado que nos marcó es suficiente para comenzar a abrir la cortina. Es decir, ¿qué cortina? Me refiero para tomar distancia, disociarnos de eventos que nos marcaron y en lugar de seguir viviendo arriba de escena un drama tipo tragedia romana o griega, separarnos y mirar lo que aquí está ocurriendo con amor, con empatía, con calor, ser los primeros que no nos reprendemos, y acercarnos para entender con mayor cuidado lo que nos está ocurriendo. Decía al inicio que me ayuda mucho y para terminar, la historia del famoso conejo blanco. Conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas. Conejo blanco que todos recordamos, estoy segura, porque trae un reloj y se presenta con me voy, se me hace tarde hoy, hasta su canción, ¿no? Es decir, se le representa como un conejo que está constantemente apresurado, siempre preocupado por el tiempo. Y desde luego, este conflicto aparece plasmado en la trama también todo el tiempo. Es decir, va a haber un momento en el que se le rompe su reloj. Por cierto, reloj que le regalaron en su no cumpleaños. Conejo blanco, que no tiene nombre quizá porque en su esencia más profunda nos represente a varios. Ponle tú tu nombre si estás en un conflicto de tiempo.
Somos conejos blancos. Blancos porque de manera ingenua, me parece, no sabemos lo que está pasando. Conejos porque apresurados, ¿sabes? Muchas veces buscamos reproducirnos como conejos. ¿A qué me refiero con esto? A que buscamos hacer 1000 tareas, 1000 cosas, generamos 1000 proyectos, creaciones, luego nosotros mismos nos vamos metiendo el pie y tenemos un comportamiento errático de aquí para acá. Es más, el mismo conejo, vaya que le da lecciones y es un gran guía para Alicia, ¿no? Muchos quizá te pase como a mí me pasó por un buen tiempo, tenemos en mente esto que le dice el conejo, o sea, si tú no sabes a dónde vas, cualquier camino te va a llevar justo a donde no quieres, a desesperarte. Pero, ¿sabes? Me parece haber encontrado un trasfondo mucho más relevante y que quizás hoy nos pueda ayudar a entregar la solución final para los conflictos de tiempo. ¿Cómo termina la historia de Alicia en el País de las Maravillas? De pronto, Alicia, posiblemente algunos recordemos estas escenas, se ve frente a la reina de corazones. Atención al simbolismo que hay en esta novela, e incluso que se mantiene en películas. La reina de corazones, su esposo el rey de corazones, ella quiere matar, cortarle el cuello a todos, ¿no? Por lo que hacen, así precipitándose en sus juicios. Como tú o yo quisiéramos cortarle el cuello al novio que no llega a tiempo o al que no es tolerante con nuestros tiempos. Pero donde Alicia tiene una escapatoria a su historia cuando salva a otro. ¿A quién? Al hijo, la sota de corazones, el hijo de la reina de corazones y el rey de corazones. ¿Qué delito cometió la sota? Pues resulta que se comió unas tartas que no eran de él. Atención a la simbología, explico ahora qué nos puede decir esto. Alicia observa, trata de ayudar, el juicio ya sabes, traen testigos, no hay buenas defensas, es un lío aquello. Y finalmente, en medio del juicio, Alicia, que está tratando de ayudar a la sota que se comió las tortas de otros, empieza a recuperar su tamaño, se hace grande, observa que la reina de corazones, el rey de corazones, la sota de corazones son cartas. Y darse cuenta de esto es lo que da desenlace. Es decir, ¿hasta dónde? Aquello que me desviaba de mi camino y que me metía en conflictos con el tiempo, sea impuntualidad de otros o propia, es que sin querer, igual que Alicia, yo me he metido a jugar el juego de otros y me he entretenido con sus cartas, lo que me saca de alineación conmigo mismo y mis objetivos. Regreso entonces a las definiciones con las que iniciamos hoy este podcast, cuando decía yo, sabia virtud de conocer el tiempo, tiempo de amar y tiempo de desatarnos. Y me gustaría concluir con esa definición, porque en mi experiencia personal esto puede resolver el conflicto y si me ha funcionado a mí, le puede funcionar a muchísimos otros. Yo sincronizo con el tiempo cuando me doy el tiempo de hacer lo que quiero. Número 2, sincronizo con el tiempo cuando me doy un espacio para ganar claridad, recordar o aclararme qué es lo que quiero. Porque si finalmente tiempo es ese lapso, desde que yo nazco cuando aparece el banderazo de arranque, hasta que yo me muera cuando está el banderazo de finalización, si es este lapso de tiempo, finalmente si expandimos el concepto, quizá resolvamos todo conflicto. Es el espacio de tiempo en el que no solo viene mi cuerpo físico a crecer, sino en el que yo vengo a crecer interiormente, para lo cual mi alma trae una agenda. Si por cualquier motivo, por distraído, por aventurero, por curioso, como le pasa a Alicia, comienzo a sobrevalorar el juego de otros. Entonces, el auténtico evento de falta de respeto antes que pasar con otros, lo que digo que muchas veces intencionalmente no hacemos, sí es la falta de respeto a la agenda de lo que para mí es central.
y abrir el espacio y verificar cómo estoy distribuyendo los tiempos de una semana. Si un día tiene 24 horas, dicen 8 para dormir, posiblemente tú ni siquiera duermas 8. Bueno, pues 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para disfrutarme y relajarme. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Dónde estoy desbordada, posiblemente o desbordado por jugar la agenda de otros? Porque finalmente hay creencias que son ideas y emociones que así se quedaron grabadas cuando ocurrió un peligro pasado, a partir del cual yo sentí que tenía que ser perfecto o a partir del cual yo sentí que tenía que lograr muchas cosas antes de ir verdaderamente por lo que quiero. Porque si Alicia y el conejo este día te han ayudado, así como me han ayudado a mí en muchos momentos, estoy segura que a partir de este tiempo podrás preguntarte cuando te veas en un conflicto de tiempo, ¿cuáles son las cosas que verdaderamente anhelo? ¿Qué es lo que es indispensable para lograr esto? ¿Y hasta dónde yo podría estar entretenido o entretenida en las cartas de otros, buscando que al hacerlo hubiera un reconocimiento que no llega, o hubiera un resultado que ni siquiera con la perfección se consigue? Entrar al laberinto que te puede hacer perder el tiempo y no saber a dónde vas, entonces exige que nos alineemos con lo que realmente siempre quiso el corazón, que es el reflejo de lo que anhela el alma. ¿Cómo concluye tu historia? De la mano del conejo blanco, de la mano de Alicia. Estaré encantada de que nos puedas compartir tus comentarios. Estaré feliz de saber que esta información ha resultado de utilidad para ti. Y concluyo compartiendo, para quienes no lo saben, que en adición a los podcasts, que es material 100% gratuito y que tenemos en el espacio de arqueología emocional en YouTube o que tenemos construido en Spotify, toda esta historia para quien prefiere escuchar, también tenemos una agenda de actividades para quienes quieren ir a más nivel de detalle, bien sea en clases, cada semana con motivo del programa de formación en arqueología emocional y descodificación biológica. Estamos abriendo las puertas de nuestras clases porque sabemos que hay personas que no están interesadas en un programa de 8 meses, pero sí que quieren descodificar o entender lo que hay detrás de problemas específicos. Atención, porque cada semana estamos avisando en nuestras redes, Instagram y Facebook, todo arqueología emocional, ese es nuestro nombre oficial, arqueología emocional. Las siguientes clases que podrían ser interesantes, hay personas que prefieren sesiones individuales, sesiones uno a uno, y próximamente ya nuestro taller de peso. Cualquiera de estas alternativas, y si no es por ninguna de estas, estoy segura que bien sea en un podcast, en alguna motivación o en algún otro video, nos volveremos a encontrar. Mientras tanto, hasta entonces y que en el tiempo que tienes te logres alinear con lo que está pidiendo tu alma a través de lo que tu corazón expresa y que una vez que lo entiendas puedas entrar con tus propios términos, alinearte con los términos de los demás. Siempre hay otra oportunidad y siempre lo que estamos viviendo nos ayuda para crecer en amor, sabiduría y poder interior. Nos vemos.